En este espacio, ubicado a pocos pasos de la entrada a la granja de rehabilitación Cantel en Quetzaltenango, se construye un santuario dedicado al culto a la Santa Muerte. En el lugar se observa una estatua de varios metros de altura con esta representatividad. Al lugar con personería jurídica aprobada lo han denominado como Centro Espiritual Encanto del Quemé. Byron Rodríguez, diputado por Quetzaltenango, denunció esta situación por el riesgo que representa en el sector. Nos enteramos que el registro de las personas jurídicas aprobó la personería jurídica ahora de este Centro Cultural Espiritual Quemé, que le han denominado porque le cambiaron el nombre como originalmente era, que era Iglesia de Culto a la Santa Muerte. Lo lamentable de esto es que la misma se ubica a pocos pasos de la entrada principal de la granja penal de Cantel, Quetzaltenango. Esto es muy lamentable, tomando en cuenta que Quetzaltenango en este momento pasa por problemas muy fuertes, sobre todo el municipio de Cantel y Coatepeque, por la disputa territorial que tiene tanto el barrio 18 como el barrio 13. Esta situación ha provocado descontento por parte de los vecinos del lugar. El alcalde de la localidad indicó algunas acciones que los pobladores han anunciado al respecto. La municipalidad no ha otorgado ninguna licencia de construcción para la edificación de este templo. En segundo lugar, nos preocupa bastante por la cercanía con el sistema penitenciario y sobre todo porque nos preocupa más porque el Repeju autoriza esa asociación, una asociación que va a tener el fin de la adoración al tema de la muerte. Entonces, comentarles de que la población en general se va a unir para el día sábado a las 2 de la tarde en una marcha que se va a dar inicio dentro de la cabecera municipal del municipio de Cantel y que se va a dirigir hacia Aldea Urbina, donde se van a pronunciar acerca del rechazo a la instalación de este templo de la muerte. En Guatemala es recurrente que estructuras criminales practiquen esta devoción. Recientemente un hombre que asesinó a su madre en Villanueva indicó que el crimen sería parte de una ofrenda a la Santa Muerte. La Policía Nacional Civil ha indicado que reforzarán la seguridad en ese sector, puesto que la construcción de este templo ha causado temor en la población. En este momento el jefe de la comisaría 41 Quetzaltenango está siendo instruido para poder tener la logística necesaria y poder estar pendiente de lo que está sucediendo en el área, hacer el trabajo, las acciones que corresponden. Ya los señores asesores del señor ministro, pues también que estuvieron en la reunión el día de hoy, también ya le informaron sobre lo que está aconteciendo en esa área y pues ya la Policía Nacional Civil con sede en Quetzaltenango pues ya se está preparando pues para cualquier acción, porque también tenemos conocimiento que las personas del lugar pues no están de acuerdo con estas instalaciones o este espacio en donde se va a tener como adoración a la muerte. Por lo tanto, la policía está preparándose para poder estar pendiente de lo que acontece en el área. La veneración a la Santa Muerte se ha propagado en los últimos años, siendo utilizada en muchas ocasiones por criminales que por fascinación sádica buscan causar la muerte y piden por su protección. Entre estos, pandilleros y narcotraficantes. Y bueno, la controversia entonces se ha generado en la aldea Urbina en Cantel, Quetzaltenango. Ha surgido esta situación que preocupa tanto a los vecinos como a las autoridades locales. La construcción de un santuario dedicado al culto de la Santa Muerte a pocos pasos de la granja de rehabilitación de Cantel ha encendido las alarmas. La edificación, que ya cuenta con personería jurídica y ha sido denominada Centro Espiritual Encanto del Quemé, incluye una estatua de varios metros que representa esta figura venerada en algunos círculos. Sin embargo, lo que ha generado gran preocupación es la relación de esta devoción con prácticas delictivas. La figura de la Santa Muerte, tradicionalmente venerada en algunas culturas latinoamericanas como una representación de la protección en la muerte, ha sido adoptada por ciertos grupos delictivos. Entre ellos encontramos pandilleros y narcotraficantes también, quienes la ven como una fuerza protectora y la usan como un símbolo para justificar la violencia. En los últimos años, las autoridades han encontrado vínculos directos entre crímenes violentos y esta devoción, lo que ha causado preocupación entre la sociedad civil y las fuerzas de seguridad. Bueno, hablemos de la polémica. Por cierto, el sábado se tendrá una marcha en contra de este centro espiritual que se ha autorizado
Y aquí surgen muchas dudas y vamos a ir aclarando ciertos puntos. En primer punto se indica, bueno, ¿cómo es posible que autorizan que esté en funcionamiento y qué significa la persona jurídica también? Porque es un proceso, ¿no?, que se tiene por parte de un registro que da precisamente esta autorización que depende del Ministerio de Gobernación. Bueno, efectivamente, como tú lo estás explicando detalladamente, la personalidad y la personería jurídica son figuras que el derecho como tal le brinda a este tipo de figuras ficticias, así lo vamos a llamar, personas ficticias, porque la personería le permite a una asociación, le permite a una iglesia, le permite a una sociedad anónima poder actuar, poder moverse dentro del mercado, sea cual sea el producto o servicio que maneje, que ofrezca, como que fuera una persona normal, como tú o como yo, pero una persona individual. Lo hemos hablado en varias ocasiones. 2 tipos de personas reconoce el derecho: persona individual y persona jurídica. Cuando hablamos de personas jurídicas, debe registrarse, es decir, ante un notario se debe satisfacer todo lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y se hace una inscripción en el REPEJU. El REPEJU se encuentra en el Ministerio de Gobernación, depende del Ministerio de Gobernación, y es ahí en donde, después de agotar toda la tramitología normal, que para el notario es tema de todos los días, pues te entregan ese permiso, esa permisibilidad que tiene tu figura de persona ficticia, es decir, tu persona jurídica, para, ojo, contraer derechos y obligaciones. Así es. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Estoy 100% seguro. Ingresaron la papelería y cuando la reciben quienes operan toda la inscripción de personas jurídicas en el REPEJU, pues vieron que era una asociación o que era un grupo, pues como decía ahí, espiritual, que era un grupo de oración, que era un grupo. Entonces, inmediatamente lo asocias con lo que hay en cantidad en Guatemala, que son iglesias. Naturalmente, no iba a decir nada puntual de que se iban a enfocar en esta adoración a la figura que hemos presentado. Esto viene de una tradición, sobre todo desde México. En México esto es perfectamente normal. El tema de la santería y el tema de la veneración a la Santa Muerte, pues naturalmente lo hemos visto. Es más, lo hemos transmitido en cuántas ocasiones acá en TN23 en notas que tienen normalmente que ver con golpes al narcotráfico, con el crimen organizado, con el tema de pandillas. Estoy 100% seguro que esto tiene una relación directa en esas tradiciones que se han importado desde México y que de alguna manera, pues Guatemala hoy está expuesta a ese tema de la globalización por la facilidad de acceso a las redes sociales. Entonces, cualquiera mira a este grupo tan fuerte en México que genera caos dentro de la sociedad, tienen esa directriz, tienen ese esquema de veneración a la Santa Muerte, hagámoslo aquí en Guatemala también. ¿Qué va a suceder con esto? Vamos a, en primer lugar, a ver qué pasa con la respuesta del pueblo ante una tradición que realmente es, Sandy, de lo más cuadrado en nuestro país. Tradicionalmente el esquema religioso acá o es que eres católico o es que eres cristiano evangélico, y cualquier otra manera de plantear tu creencia aquí en Guatemala no pega mucho. No pega en el sentido de el pequeño grupo que te va a seguir y que no va a pasar de más de unas cuantas centenas de personas, pero realmente la totalidad de la población estamos volcados a esas dos creencias. Claro. ¿Qué suceda? Vamos a darle un compás de espera para ver qué acciones toman, porque definitivamente esto afecta el entorno social de ese punto geográfico de nuestro país y definitivamente para nada pega con esas tradiciones y costumbres en función de las creencias religiosas de
los guatemaltecos y las guatemaltecas. Y es que todo esto creo que al final es también por el contexto, ¿no? Que hemos visto varios casos donde incluso hay muertes violentas que se justifican con el tema de un culto, un rito a la Santa Muerte, y entonces esto obviamente te genera ese temor. Otro punto es que esté tan cerca de un centro carcelario también, entonces hay varios elementos que obviamente generan el miedo en la población, porque te dices, bueno, vamos a tener un centro de adoración a la Santa Muerte, una figura que ha sido utilizada por pandilleros especialmente con el tema de los sacrificios que hacen, entonces aquí esto se va a descontrolar porque entonces van a venir a hacer aquí los sacrificios, los rituales. Yo me pongo en el lugar de la gente también, el miedo que puede generar el hecho de tener algo tan cerca cuando pues hemos visto casos pues relacionados a la Santa Muerte, las prácticas que realiza especialmente el crimen organizado. Entonces, ¿qué tranquilidad te va a dar a ti que llegue a un espacio donde tú lo asocias a eso, ¿no? Claro, creo yo que en general en esta cultura hispanohablante, realmente los países donde se ha tenido esa influencia de esta creencia siempre va asociada con temas en contra de la normativa social, en contra de la paz social, y que hemos hablado siempre que es la paz social, alcanzar el bien común, alcanzar ese espacio del respeto al derecho de mi vecino, de la persona que tengo enfrente, de la persona que labora conmigo, y que yo tengo que entender que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de esa persona. Pero cuando hablamos ya de una influencia que proviene del extranjero, uno, dos, que está asociada a todo lo que tenga que ver con negatividad, con crímenes, con asaltos, con esquemas realmente violentos que afectan la tranquilidad de cualquier lugar, pues naturalmente nadie quiere algo que tenga que ver con ello. Y el tercer elemento, que es muy interesante, como tú lo planteas, está en una cercanía total a un centro carcelario en donde normalmente vas a pensar que tiene una relación directa en cuanto a la petición o la instrucción que se giró para que allí se diera este santuario. Así que veremos qué sucede, veremos cómo lo manejan las autoridades y, por supuesto, entender que al final, ojo, nuestra Constitución establece, escucha esto, la libertad de culto. Es un derecho dogmático, pero aquí el tema entra desde la perspectiva de, sí, perfecto, pero el dar ese derecho va a afectar el derecho de la comunidad. Y la misma Constitución establece, prevalece realmente la tranquilidad social ante el derecho particular. Así es. Así que veremos realmente qué sucede en los próximos días y, por supuesto, atentos acá en A la Medida con este tema. Así, este tema polémico, por cierto, donde ya se han organizado los vecinos para salir a manifestar contra esta medida, y por supuesto hay que ver entonces la respuesta también del registro de personas jurídicas sobre esta autorización y si hay algún tipo de revocatoria o qué van a hacer al respecto. Así que aquí le estaremos dando seguimiento. Mientras tanto, debemos hacer una pausa. Regresamos enseguida con nuestro segundo análisis.